¿Cómo están? Bienvenidos a Versión Completa, Política y Salud por la pantalla de Canal C Argentina desde Córdoba para todo el país. El pasado 18 de junio, la Cámara Séptima terminó y presentó lo que era la lectura del veredicto en la causa del Hospital Materno Neonatal, causa que lleva 3 años y causa que hay que decirlo, llegó a su instancia final en este juicio y a partir de allí ahora faltarán los fundamentos que van a ser el próximo 23 de julio. La palabra exclusiva por primera vez de uno de los imputados, en este sentido su rol en aquel entonces era subdirector administrativo del Hospital Materno Neonatal. Hablamos de Alejandro Escudero Salama, que está aquí con nosotros. Bueno, agradecida, Alejandro, bienvenida. No, Bienvenido. Gracias a vos, gracias por la invitación y sobre todo por la invitación para hablar de un tema tan importante para Córdoba, ¿no? Lo primero que quiero decir, y lo digo públicamente, porque cuando nos conocimos el segundo día del juicio, recuerdo, fui, me presenté y lo primero que te dije es, yo soy una de las periodistas que más te cuestionó. Y no nos conocíamos, ¿no? Hemos compartido 6 meses de audiencia, más de 57 audiencias, y a partir de allí creo que se fue como aclarando la situación en muchos de los contextos que teníamos dudas y de lo que a vos se te cuestionaba. Si hoy la gente te preguntara, bueno, pero Alejandro, ¿cómo llegaste a esta causa? ¿Por qué estás imputado? ¿Por qué se dio lo que se dio, no? Creo que puedo decirlo en los mensajes que recibí durante el juicio, a posteriori del juicio, es que todo el mundo cree que es una injusticia y sobre todo por el rol en donde me veía, en un rol administrativo, por los precedentes que tenía de haber estado siempre en la lucha de cuestiones vinculadas a derechos humanos. Yo también digo, ¿qué hago acá cuando de repente aparecí imputado, cuando estaba llevando a cabo una investigación, que creo que esa investigación después la replicó el fiscal Raúl Garzón, a quien antes le fui transmitiendo toda la información que tuve. Entonces, para mí fue una tremenda sorpresa. Yo te interrumpo ahí. Sí. En el juicio mucho se habló de que la justicia no sabía, pero todos cuestionan que este juicio se ha politizado y que el 6 de junio ya había una denuncia y que previo a eso habías subido vos una denuncia del caso 23 de abril al CIDI. Exactamente. En ese sentido, ¿a vos te designa la investigación, entre comillas, administrativa de estas situaciones que estaban pasando la Fiscalía de Estado? La Fiscalía de Estado, que tiene una oficina de investigaciones administrativas a nivel gubernamental y transversal. O sea, cualquier investigación administrativa que se disponga en cualquier esfera del Estado, la dispone la Fiscalía de Estado, que está a cargo de Córdoba, históricamente Estado de Córdoba, a través de una oficina que es la Oficina de Investigaciones Administrativas. O sea que estaban al tanto de ciertas situaciones que pasaban. ¿Qué pasa cuando, te tengo que preguntar esto, cuando a vos te llega esto? Bueno, te vamos a asignar algo que está pasando. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué tenías hasta ese momento vos? No, hasta ese momento tenía la intervención del hospital por Marcela Janover y la jefa de enfermería del área central. Genoveva Ávila. Genoveva Ávila. Las directivas del ministro Cardoso a través de Pablo Carabajal, de haber enviado a estas 2 personas para que hagan un relevamiento de protocolos, de qué estaba sucediendo en el hospital. Esto después del 6 de junio, hay que aclararlo. Esto después del 6 de junio, o sea, inmediatamente después de que fuimos al hospital, al área central, a informar que se habían realizado las 2 denuncias, promovidas por mí a través de las médicas, una de las cuales tuvo que realizarla un oficial de policía porque desde la fiscalía de la fiscal Gutiérrez fueron maltratadas. Esto quedó relatado en el juicio y de hecho una de las últimas cuestiones que se habló en el juicio es se libró como un oficio para atender esta cuestión, ¿no? Pero sí, fue así. El fiscal Raúl Garzón, fiscal de instrucción, ¿crees que la imputación responde a esa reunión del 16 de mayo en donde estaba el fiscal Guillermo González, en donde estaba el director de forense Moisés Dib? ¿Y qué se habló en esa reunión? Porque es una de las reuniones que más se cuestionó. Hubiese sido muy bueno que pudiesen venir a ser testigos, pero bueno, la propia querella lo impidió, ¿no? En este juicio hay que decirlo también a la gente. Totalmente. Yo creo que sí. Creo que eso permitió justamente no llegar a la verdad
en todos los aspectos. Los únicos 2 testigos que fueron propuestos por mis abogados y el doctor Claudio Oroz, hay que decirlo el doctor también. Claudio Oroz y el doctor Fresneda fueron el fiscal Guillermo González y Div, que es jefe del Departamento Forense de la provincia y a su vez es dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, o sea, tiene una doble función y una doble responsabilidad. Yo creo que eso sí incidió, pero siempre estaba la versión, si se quiere, mía, que vi en la declaración, estaba la versión tal vez de DIP, pero creo que esta era la instancia justamente para que primero las mamás pudieran escuchar, porque muchas mamás que se quedaron con ese deseo de escuchar un testigo esperado. Yo hasta el viernes previo a que ellos declararan un lunes, me entero el viernes, me fui el viernes de la perdón, el jueves de la audiencia, porque era hasta los jueves. Sí, el lunes. Claro, era en la época que era hasta los jueves o hasta los miércoles, Sí. pensando que el lunes inmediato venían a declarar y me entero en el fin de semana que no iban a declarar. Claro. Y hasta último momento nosotros esperamos que se resolviera su situación y nunca hubo novedades y por ende yo siento que a mí me privaron de esa posibilidad y me generaron una cuestión de disparidad de armas porque si ellos hubieran estado presentes se les podría haber hecho todas las preguntas que se les deberían haber hecho y bueno. De lo que se habló en esa reunión del 16 de mayo, sí. que para que la gente entienda, ¿no? Se cuestionó porque se decía, el fiscal Garzón manda a investigar al fiscal Guillermo González en una cuestión más administrativa dentro de la justicia, sí, porque supuestamente se sabía y se omitió a sus deberes de funcionario público de establecer una denuncia. ¿Se habló de muerte en esa reunión? En esa reunión hay que aclarar que se habló de una muerte, que es la muerte del hijo de Damaris, ¿bien? Porque fue eso lo que motivó, en mi caso, realizar la denuncia, pedirle a Damaris que realizara un escrito explicando el maltrato que había sufrido en la atención de su parto. Claro, en el marco de la ley de parto respetado. Exactamente. Yo a ella la conocí en los pasillos del hospital, no tenía ni la obligación ni tenía la función de atenderla, la vi conmovida, llego y ella estaba esperando un turno por psicología, le pregunté qué estaba haciendo ahí, porque estaba casi en la puerta de mi despacho y me comentaba que le habían dicho que se tenía que volver porque los turnos se sacaban telefónicamente, le dije que no, que de ninguna manera, busqué a las personas, autoridades médicas que me rodeaban y les expliqué esa situación, hicieron que las atendiera, la atendió tanto una genetista, porque también tenía turno con una genetista y la psicóloga. Después de eso, en esa espera, yo los hago pasar a mi despacho, a ella y a su pareja, creo en ese entonces, y me relataron lo sucedido. Claro. Y les pedí que por favor escribieran, me lo pudieran dejar por escrito, y lo hicieron tal vez a la semana o a los días, y ni bien me lo hicieron, yo pedí el reporte de quienes habían atendido a esa mamá, a las áreas de neonatología, obstetricia y enfermería, y me dieron los reportes. Esto lo pedí por nota escrita y firmada por mí, y después que tuve el listado, con ese listado pedí que los reportes o las respuestas de cada persona identificada fuera a través del Ciudadano Digital, es decir, a cada persona le llegó en el CIDI una notificación de que había sucedido tal evento con tal mamá. Claro, parte del legajo, para que la gente entienda, ¿no? Esto se reportaba al legajo. Sí. ¿Por qué crees que la Fiscalía, la Cámara Séptima, el fiscal Sergio Ruiz Moreno, considera que esto no habría sido una denuncia, ¿no? Porque eso es lo que han manifestado dentro del juicio? Más allá que vi, y reitero también esto, voy a guardar el nombre por una cuestión de respeto, pero vi que una de las mamás se acercó en uno de los últimos días, te abrazó y lo vi yo y te dijo, o sea, creo en tu inocencia, ¿no? Fue fuerte ese momento porque los dos terminaron llorando. Pero bueno, en un juicio que todavía queda mucho por desmenuzar. Sí, queda bastante por desmenuzar. Para mí esa situación con esa mamá, que yo también respeté su nombre, fue la absolución que creo que más necesitaba, porque durante todo el juicio no pude dejar de mirarlos, de mirar cómo lo vivían. De la misma manera que creo que lo vivíamos todos, ¿no?
con angustia, con tristeza, porque no era nada lindo estar en ese espacio. Más allá de lo que yo también dije en el juicio, yo lo vi con paz o en paz porque siempre supe que lo que hice lo hice bien, que lejos de omitir algo, más lejos aún está de ser, de encubrir. O sea, es muy grave decir, la palabra encubrimiento implica acciones que son inimaginables en este contexto, que yo no las realicé y tampoco las vi en las personas imputadas. Al menos yo no vi que nadie a mí me quisiera decir, hay que tapar esto. Y eso es yo creo que es muy grave. Y sí tengo que decir que si identifico o tengo que sacar la palabra encubrimiento del ámbito jurídico y ponerla en el ámbito de lo cultural, de lo que entendemos por encubrir, para que la gente lo entienda, sí. Y yo puedo decir que la Fiscalía en este acto, en este juicio, lo que hizo fue uno de los actos de encubrimiento más grandes de la historia del Poder Judicial. Porque si vos tenés 2 denuncias realizadas, el 6 y el 7, y en esas 2 denuncias no se hace absolutamente nada, porque no se hizo absolutamente nada, no se hizo lo que hizo Garzón después. El ¿bien? 4 de julio con la denuncia. Casi un mes después. ¿Bien? En el interín del 6 y el 7 de las denuncias, sabemos que... Perdón, hay que aclararle a la gente. Sí. Las denuncias del 6 de junio son denuncias que vos mismo instruís a 2 médicas en ese día que se lo conocen los medios como el fatídico 6 de junio de 2022, en donde fallece Angelina Rojas Gaspar y Melody también fallece en este sentido, Melody Molina, la mamá era menor de edad en ese momento. 2 bebés más se descompensan, o sea, fue un fatídico día a nivel médico, hay que hablarlo, lo cual las médicas fueron a declarar. Y ellas dicen, bueno, quien las instruye para ir a hacer la denuncia a la fiscalía que estaba al lado, sos vos. Lo dijeron con total claridad y eso yo no sé cuánto peso tuvo a la hora de decidir, por ejemplo, en los jueces técnicos, pero a mí necesito rescatar esta idea porque si uno habla de pruebas, las pruebas deberían suceder en el juicio, si uno tiene que decir qué pruebas ofrecieron en el juicio, cómo pudimos analizar las pruebas, y uno ve ciertas actitudes, yo no puedo dejar de entender que ciertas actitudes no se nombró para nada a esa fiscalía, ¿no? Se puso como héroe una persona que no voy a cuestionar, pero digo, pues se pone como héroe una persona que va y hace la denuncia y promueve la acción a través del fiscal Garzón, a quien también le tengo mucho respeto, y fue porque en el mismo juicio me enteré que era el esposo de una médica que declaró y que supuestamente sabía cosas y no hizo nada. O sea, por eso creo que acá hay... ¿Crees que se te juzgó con la misma vara de los médicos que tienen un juramento hipocrático y un abogado? O... En absoluto. Creo en absoluto, y lo voy a decir con total claridad, que existe si se quiere, hay que preguntar en el ámbito del poder político o hay que consultar para medir. O sea, los gobiernos se manejan con focus group, los gobiernos se manejan con la medición de impactos de las cuestiones y podrían haber tomado otra decisión en el momento indicado. Y en este sentido, yo creo que tener una información tan sensible, que me acercan médicos, porque yo no tengo el criterio para definir si este nacimiento se corresponde a tal o cual cosa. Y yo de inmediato, sin dubitar, estando a metros, el despacho de la directora, acuden a mí a preguntarme qué hacer y yo doy la orden y esa orden se ejecuta, bien, bueno, creo que eso tiene un costo, creo que eso tiene un precio que es parte de lo que puedo responder la pregunta inicial. ¿Por qué estás acá vos? Entre otras cosas, creo que por eso. La presencia de ustedes con la doctora Cis el 7 de junio van al Ministerio de Salud, se reúnen con Pablo Carvajal, en ese momento secretario de Salud, y le manifiestan toda esta situación. Exactamente. En ese momento les dice que lo va a poner en conocimiento al ministro Diego Cardoso. Exactamente. Bueno, y el ministro Diego Cardoso fue absuelto. Exacto. ¿Qué opinión te merece? Ahí hay muchos grises porque yo tengo que decir que nosotros cuando fuimos al ministerio hablamos con Carvajal, había otras personas, estaba el doctor Rufín,
y salimos de esa reunión. Liliana, yo lo dije, fue con una cantidad de papeles desordenados. Yo no creo que haya ido con solo 4 casos. Para mí fue con más información. No solo la información de decir lo que pasó el fatídico día ese, sino que de hecho ella demoraba en llegar al hospital, al ministerio. Al ministerio. Llegó, hablaban ellos más que yo escuchaba, por momentos quedaron solos hablando y terminamos, Carabajal iba y venía y terminamos la reunión, salimos de ahí y él dijo que se iba a comunicar con con el doctor Cardoso, y yo previamente a eso le dije, le contamos de las denuncias, dónde estaban radicadas las denuncias, para averiguar cuál iba a ser el resultado de las autopsias, porque estas denuncias implicaban pedido de autopsias, y él informó en esa reunión que se iba a comunicar con el doctor Dip, que era el jefe de los forenses, porque dependía de él. Y de hecho esa comunicación sucedió a los 2 días. A los 2 días se comunica tanto al día 10, creo que fue, y esto me lo enteraron en el juicio. Carabajal comenta que se ponen en contacto telefónico con DIP. DIP le informa de que estas muertes eran muertes blancas, pero que se habían identificado ciertos valores en potasio y en insulina. Eso, si esa situación a una persona tan experta como se le presenta a DIP, o como debería ser, y con la doble función que tiene, si no generó dudas o ampliación de una denuncia, o que esa fiscalía, donde él hizo las autopsias, no le dijera, che, tenés que hacer algo, y no todo lo contrario, a no hacer nada. Y yo digo, eso para mí no tiene explicación. No sé si alguien que puede venir y explicarnos esto de decir, no, la denuncia fue fraccionada. Si vos podés decir, términos que jurídicamente no existe, denuncia fraccionada no existe, podemos decir, che, tenías 2 muertes en el mismo día, así como se usó la metáfora de es imposible que 2 rayos caigan en el mismo lugar, en el mismo día. Bueno, también era imposible que 2 bebés mueran en el mismo día, etcétera, etcétera. Y que tan pronto en la historia del tiempo que lleva a hacer una autopsia se las hiciera, tuvieran a cargo del doctor Dip, y el doctor Dip, ¿a quién le informó? No sé, le tendría que haber informado a la fiscal que estaba a cargo de la investigación. Che, acá hay algo raro. Se comunicaron con uno de los médicos toxicólogos de Buenos Aires para preguntarle. El médico toxicólogo de Buenos Aires lo declaró en el juicio, y una de las dependientes de DIP confirmó que fue a pedido de DIP. DIP no apareció en el juicio y debería haber aparecido. Bueno, digo, esas cosas dan cuenta de que a partir de ese momento, y esto necesariamente yo lo tengo que atar con que entre el 6 y el 7, que se hacen las denuncias, y el 4, que aparece la denuncia de Luperi y la intervención en el hospital a través de las órdenes de allanamiento del doctor Garzón, en el medio sucedió algo. En el medio, ¿qué sucedió? Que a la doctora Liliana Asís, a mí me dice que la llamó el señor Carabajal para decirle que tenían que ir a hacer una denuncia, que yo no tenía que ir, que le iban a esperar en una oficina y que había hablado con Gómez Demel. Fiscal adjunto, hay que decirlo. Fiscal adjunto Gómez Demel. Cuando a Liliana Asís le comunican eso, ella estaba enojada. Enojada porque dice, siempre tengo que dar la cara yo, porque pasaba esta situación que en el hospital, si bien se demostró que la doctora Ringelheim no ostentaba el puesto de su directora, en los hechos los cumplía. En los hechos era identificada como tal. Quedó absuelta, ¿no? Quedó absuelta, sí. Alejandro, te voy a pedir que esta pregunta, mientras tenemos que hacer una pausa, me están marcando, la pienses, ¿no? Si se ha politizado este juicio, que se lo pregunté a todos y te lo he preguntado el otro día, pero también la cuestión a veces de que si se corta por el hilo más delgado, ¿no? Si acá se hizo justicia o una justicia parcial. Pero te pido un instante, nosotros, quédese, está en versión completa la palabra exclusiva por primera vez de Alejandro Escudero Salama, uno de los imputados en la causa del Hospital Materno Neonatal. Ya regresamos.
Bueno, estamos con Alejandro Escudero Salama y la pregunta, ¿no? Esta causa se ha politizado, se ha cortado por el hilo más delgado. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque sé que el día que fuiste a renunciar, Gabriela Barbás, en ese momento como Sí. secretaria, había asumido en el lugar de Cardoso tras su renuncia. ¿Es cierto, es correcto que ella te dijo, tuvimos una reunión ayer con Schiaretti, que en ese momento era gobernador, recordemos 2022, campaña electoral, presidenciable, digo, hay que contextualizar, en donde hasta incluso Schiaretti preguntó por tu persona? Sí. O sea que sabía el exgobernador lo que estaba pasando. Y tuvieron una reunión, no sé si de gabinete, digo gabinete porque el gabinete se reúne por completo, pero entiendo que han estado los ministros. ¿Recordás qué ministros te nombraron? Y seguro ha estado la ministra de Salud, el ministro de Justicia de ese Julián entonces, López. el ministro de Coordinación y Comunicación de ese entonces, digamos, los ministros que manejaban la comunicación en ese momento. Y eso lo pude corroborar porque una de las preguntas que supuestamente les hizo el exgobernador era como una referencia mía sobre cómo me comportaba yo o qué desempeño había tenido en todos los espacios que había tenido de gestión, y todas las respuestas fueron que era una muy buena persona, una excelente persona. Hasta uno de los ministros me dijo, yo le confiaría a mis hijos. Hasta que en esa reunión también me comentaron que la doctora Barbás, cuando habló de mí, se largó a llorar, o sea, por la situación en la que estaba. ¿Crees Sí. que en esa reunión de alguna manera se gestó lo que, bueno, vamos a ver qué línea marcamos públicamente? Un hospital de tercer nivel en donde estaban falleciendo bebés y no se sabía qué y se descompensaban, y esto afectaba a lo político. Yo creo que hoy ningún gobierno, digamos, deja de lado el tema de la comunicación. La comunicación que implica construir un relato y después que eso se replique en los medios, en los medios. Eso no sale al azar, no es algo que se lo delegan a cualquier persona. Eso creo yo que se estudia y se mide, y más tal vez en un momento, como vos decís, donde se juegan cuestiones electorales, políticas o de intenciones de ser algo en la esfera política, de obtener algún no sé, algún triunfo electoral o competir en distintos espacios políticos. Eso, y creo que eso sucede. ¿Volverías a trabajar en la función pública? Es algo que hoy digo con total seguridad que no. Lo digo con total seguridad que no, y me costó, parte del duelo que viví post-imputación fue esa, porque sentí mucho cariño y mucho deseo de la gente que me pedían que volviera a estar, como si dependiera de mí, pero es un precio que, por ejemplo, les hice pagar a mis hijos, el exponerte, el tener un cargo del que tuve yo y hacer lo que hice yo, implicaba exponerte, porque si no lo hacía, yo no podría ser quien soy, no podría identificarme con quien soy. Y voy a decirlo algo, lo digo con total orgullo y también con humildad. No he visto en la calle a personas que me conozcan. Creo que soy una persona medianamente conocida en muchos espacios, que me haya dicho que no me haya dejado de decir creo en vos. O sea, que lo lamenta, que me haya dicho que es una injusticia. La cantidad de mensajes que he recibido de distintos espacios, del ámbito del Poder Judicial, del ámbito del Poder Ejecutivo, de distintos espacios gubernamentales, ha sido esa. Y yo también digo esto, cuando supuestamente el gobernador preguntó por mí, como si era una buena o mala persona, y a mí en cierto punto me molestó porque digo, yo sé quién soy, no me hace falta ni que el gobernador ni que nadie diga quién soy, mis hijos podrán decir quién soy, si he sido o no buen padre, y otras personas también, pero bueno, sí, yo creo que esto desde ese momento se fue manejando con una línea de comunicación. Esa línea de comunicación fue clara, algunos medios la tomaron como tal. Después nadie se encargó de desmentir cosas tan
inventadas, como por ejemplo en algún momento, porque yo en algún momento dejé de escuchar medios, pero que supuestamente yo fui al hospital neonatal porque Cardoso me mandaba a investigar y hoy Cardoso está absuelto. Entonces, si el que me mandó a investigar está absuelto, o sea, no entiendo. Sí, ¿cuál sería la lógica? El primer cómplice sería él. Que era lo primero, ¿no? Y claro. lo digo, era lo primero que se hablaba, ¿no? Que vos intervenías en esta cuestión administrativa, que después, cuando uno está en el juicio, es largo de explicar en 2 minutos, sí. se entiende el rol. ¿Has podido hablar con tus hijos esto? Por supuesto. Y lo digo por supuesto hoy con tiempo de reflexión, por el estilo de crianza que hemos tenido, si bien hoy viven la mitad del tiempo conmigo, la mitad del tiempo con su mamá, en ese punto tenemos siempre un acuerdo de crianza, si se quiere, y es de decir siempre lo que nos pasa. Y en este sentido, siempre fueron sabiendo qué iba pasando desde el día que dejé de ir al hospital. De hecho, ellos, unos días antes, un sábado los llevé a conocer el hospital sin saber que esto iba a pasar. Y recorrimos todo el hospital y ellos estaban sorprendidos que todas las personas me trataban de director o subdirector y ellos no entendían como la palabra subdirector era algo muy, muy guau. Y después de repente pasó esto y les fui contando, sí, saben, han llorado conmigo, se han angustiado conmigo, entienden a su modo la injusticia, pero también me dan fuerza como para luchar. Creo que han sido el sostén en todo este proceso y uno dice, han querido ir al juicio, yo a veces digo, yo no puedo no los podía llevar porque sentía que hasta podía ser ofensivo para las mamás. Digo, lo que yo más quiero, estas mamás no lo tienen. Y bueno, eso fue parte también de una decisión. ¿Van a ir a casación con el doctor Claudio Orox en cuanto a tu situación? Totalmente, eso sí, eso va a suceder. Bueno, y esperar que también que suceda en ese ámbito de la justicia, ¿no? Por último, reitero la pregunta con la que inicié o la afirmación. Fui la periodista que más te cuestionó y me he permitido en este juicio conocerte, conocer más de cerca toda la situación. ¿Por qué aceptaste esta primera entrevista y la cual te la agradezco, ¿no? En un medio de comunicación? La acepté porque creo que en la vida uno va... a mí me cuesta, digamos, guiarme por la maldad. Uno empieza a escuchar ruido, y es como que todos te quieren pegar. Poder ver la distancia y conocer las personas como te conocía vos en el juicio. Creo que una de las cosas que hice es pedirte disculpas cuando te acercaste y dije quién sos. Y después vi una persona profesional que estaba en busca de la verdad, que estaba tan conmovida como las madres y tan conmovido también como muchos de los imputados que no pasamos por el juicio como si esto era una cuestión de ganar o perder. Era llegar a la verdad y eso fue doloroso. O sea, nadie se imaginó esto. Yo si hubiera estado en el lugar de las mamás hubiera hecho lo mismo. Entonces, ¿qué creo? Que vos sos mamá. También, sí. ¿Cómo no te va a mover desde ese lugar y pensar que a vos también te haber dado información que no fue verdadera y tuviste, creo que esta gran gesto de decírmelo y tratarme con respeto. Eso yo lo valoro y nunca dejaste de informar y creo que nunca vas a dejar de informar. Y bueno, me parece que esa honestidad no se ve siempre. Al contrario, he visto gestos muy especulativos en otros periodistas. Cada uno ejerce la profesión. Yo ejerzo la abogacía como creo que hay que ejercerla, otros ejercerán el periodismo de otra manera y yo te felicito a vos de la manera en que lo haces y sé que este juicio, o supongo que te ha atravesado como mamá y como ser humano. Como persona y a todos como periodistas. Alejandro Escudero Salama, gracias. No va a ser la última vez que dialoguemos, esto sigue, yo creo que ha iniciado una segunda etapa también
en este juicio histórico. A ustedes del otro lado siempre quedan preguntas, sépalo, siempre quedan cuestiones para poder seguir abordando y demás. Lo importante es tener esta palabra, esta aproximación y tratar de estar siempre informados. Como siempre les digo, los datos y las claves para que estén informados, suyas son las conclusiones. Y recuerden que pese a todo lo que pasa en la vida, cuide lo más importante, que es el corazón, los afectos, la salud. Que tengan excelente jornada. Hasta el próximo programa.